Estamos transmitiendo en vivo desde la iglesia Congregación del Infierno a la Gloria, por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, comprados por precio. Dice la palabra de Dios que cada uno de nosotros hemos sido comprados por precio. Dios no escatimó ni a su propio Hijo por cada uno de nosotros. Aún viviendo en pecado y en tinieblas, el Padre envía a su Hijo Jesucristo como un bebé, ¿verdad? Como un corderito sin mancha y sin pecado. Dice la palabra de Dios que Jesucristo fue el único que fue tentado en todo. Y si yo le preguntara a ustedes en qué han sido tentados, les aseguro que muchos de nosotros caímos en pecado, caímos en la tentación, hicimos muchas cosas que no le agradaban a Dios. Pero Jesucristo fue tentado en todo por causa de nosotros. Pero nunca pecó. Nunca pecó el Señor Jesucristo. Dios necesitaba una persona inocente, así como un corderito, para redimir a la humanidad del pecado. Y dice la palabra de Dios, porque no hay justo ni aun uno, por cuanto todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero para eso vino Jesucristo, varones. Si en el pasado, como ahorita acabamos de escuchar, ¿verdad?, decidido seguir a Cristo, si en el pasado vivíamos en un mundo de tinieblas, donde el diablo hacía lo que quería con nosotros, esclavizados, atormentados, en soledad, en depresiones, en las adicciones. Dice el Señor Jesús, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Por eso es muy importante, varones, que nosotros, señoritas, ¿verdad?, que nosotros fijemos nuestra vista en Cristo, porque Él es el único que puede vencer todas las potestades, romper todos los yugos de nuestra vida. Yo decía en el pasado, ¿verdad?, ¿cuánto se me irá a quitar esta maldicencia que tengo? Tantas groserías que salían de mi boca, que cada vez que hablaba, son palabras. Cada vez que veía algo que no era mío, trataba de echarlo a la bolsa, y muchas cosas en mi vida. Pero cuando Cristo apareció en mi vida, no algo religioso ni algo exterior, es cuando aquí como estamos ahorita, Cristo se apareció en mi vida. Mi hijo Mario, yo di mi vida por ti en la cruz del Calvario. Todos tus pecados están clavados ahí en la cruz. Todos los que hiciste, más a los que ni te acuerdas siquiera, aquellos que a escondidas hiciste, aquellos hurtos, aquella desobediencia, aquella maldicencia, aquellas cadenas de alcoholismo, de lujuria, de pasiones desordenadas, de depresiones, de ese ánimo a veces, o esos impulsos a veces de hasta quitarnos la vida, de decir, a veces hasta de juzgar a nuestros padres, hasta levantarles la mano a nuestros padres. Es más, espero que no, ¿verdad?, que no me equivoque, cuántas veces a lo mejor uno de nosotros hasta golpeó a su propia mamá o a su propio papá porque trataban de darnos lo mejor o querían, pues, mantenernos que nos fuera bien. Y nosotros en nuestra rebeldía decíamos, no, yo quiero vivir mi vida, déjame, yo voy a hacer a mí lo que a mí me plazca. Pero deben saber estos varones, nuestros papás siempre van a desear lo mejor para nosotros. Y no estamos aquí para juzgarlos, sino para honrarlos. Dice la palabra de Dios que en uno de los mandamientos dice que honremos a nuestro papá, a nuestra mamá, que es el mandamiento que tiene promesa para que tengamos una larga vida sobre la tierra y nos vaya bien. Entonces ponte a pensar, ¿verdad? Si en algún momento ofendiste a papá y a mamá, cuando tengas la oportunidad, es una decisión, no es de emoción ni de sentimiento, es una decisión de decirle, papá, mira, yo recuerdo que nos hemos tratado mal, te he ofendido, papá, mamá, perdóname por las lágrimas que te hice llorar, perdóname aquella grosería que te dije, pero aquí estoy porque Cristo ya me salvó, Cristo ya me perdonó mis pecados, y quiero decirte, mamá, que me perdones. El Señor Jesús está haciendo un proceso en mi vida
para transformarme a la imagen de Cristo. Y siento algo diferente que antes no sentía. Un amor muy especial por ti, mamá, un amor muy especial para ti, papá. Confíen en mí, porque Cristo está haciendo la obra en mí. Y así empezó la iglesia, varones. Así empezó la iglesia, pequeñas reuniones, predicando la palabra de Dios. Dios, varones, confía en cada uno de ustedes para que salgan adelante. Jóvenes, hombre, tienen la vida por delante. Confíen en ustedes, teniendo a Dios dentro de ustedes. Si Dios confía en ustedes, Él espera que ustedes confíen en ustedes mismos, agarrados de la mano de Dios. ¿Cómo ven? ¿Se animan? Gloria a Dios. Pero es dejar, como dice el canto, ¿verdad? He decidido, yo tomo esta decisión. Si antes me sentía atormentado por mis adicciones, por mi alcoholismo, por tantas cosas en mis pensamientos que a lo mejor no podía contra ellos, que iban, es más, ni con mi voluntad podía quitarme esas cosas, ni mi manera de hablar, mis actitudes, ni robos, ni maldicencias, mi venganza, mi odio, mi amargura, mi desesperación. Es una decisión. Voy caminando para acá. Esta es la vida que llevo, pero si voy mal, he decidido seguir a Cristo. Quiere decir que tú pongas esa decisión y te vuelves al camino correcto. Pero es una decisión. Yo no sé ustedes cuánto tiempo han tenido que no hablan a su papá o a su mamá, o una hermana, o un hermano. Ahora sienten algo de coraje, porque a lo mejor siento coraje porque aquí estoy. Que no debería estar aquí, pero estás aquí por algo. Y Dios tiene un propósito estando aquí, varón, señorita. Dios tiene un propósito aquí. Porque de otra manera no escucharíamos la voz de Dios. Y quiero antes que se me olvide, ¿verdad? Porque muchos de nosotros, ya todos, les voy a traer una Biblia completa, nos faltan los nuevos. Ya les voy a traer una Biblia. De los que faltan. Sí, pero como salí, sí se pueden traer lapiceros, ¿verdad? Sí pueden traer lapiceros y alguna libretita para apuntes, muy bien. Se los voy a traer. Miren, primeramente, antes que nada, darles es una disculpa porque a veces ya damos por supuesto que todos hemos agarrado una Biblia y todos la conocemos, pero realmente a veces nomás la conocemos porque aquí dice Santa Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, y ya pensamos que ya todos sabemos dónde están las cosas. Los primeros 15 minutos quiero explicarles cómo está dividida la palabra de Dios. La Biblia dice que toda escritura es inspirada por Dios. Hombres santos, temerosos de Dios, escribieron la Biblia. No crean que la Biblia ahí empezó a escribirse sola, ¿verdad? Los primeros 10 mandamientos los escribió el dedo de Dios en tierra. Los 10 mandamientos, si se acuerdan de la película de los 10 mandamientos, ¿verdad? El Éxodo, cuando Moisés sube al monte, Dios escribe con su dedo los 10 mandamientos. Pero ¿qué pasa? Pues llega y ve al pueblo idólatra allá con un becerro, adorando un becerro, y se enoja Moisés y quiebra las primeras tablas de la ley. Y después vuelve a subir, pero ahora las escribe él, ¿verdad? Con la inspiración directa de Dios. ¿Cómo está dividida la Biblia? Denme 15 minutos para decirles rápidamente cómo está dividida. La Biblia está dividida en dos partes, que se llama el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. ¿Por qué se llama Nuevo Testamento? Pues es como el nuevo pacto, el Nuevo Testamento de nuestro Señor Jesucristo. Y el Nuevo Testamento comienza así, ¿verdad? Cumpliéndose las profecías de Jesús, de su nacimiento, su crecimiento, su vida de adulto y su crucifixión, su muerte y su resurrección. Todo eso implica el Nuevo Testamento. Pero el Antiguo Testamento también es muy importante que nosotros sepamos qué dice, ¿verdad? Por ejemplo, allá en los pueblos allá de Israel, donde está la guerra, los palestinos, los árabes, todo tiene su historia en el Antiguo Testamento. ¿Por qué están los árabes peleándose? ¿Por qué está
con Israel peleándose, ¿por qué toda esa área siempre ha habido un conflicto? Todo tiene su origen en la historia bíblica. Hay 5 libros muy importantes para el pueblo judío, ¿verdad? Y para todas, una que es la Torá, no sé si escucharon esa palabra, ¿verdad? O el Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia. Por eso se le llama así, ¿verdad? Pentateuco. ¿Y cómo comienza? Con el Génesis, son 5. Génesis, y una breve así descripción. En el Génesis, ¿sí conocen personas que llaman Génesis, verdad? Es el comienzo. Y empieza así: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ese es el comienzo con todas las cosas. Dios no tiene comienzo, pero sí es Él nuestro creador. Y así comienza el primer libro de Génesis. Leí una parte de la Biblia, pero se me olvidó señalar el nombre. Pero el Seol es un nombre o es un lugar. Es un lugar. Pero Seol, Hades, sepulcro, cada tiene un significado, que es donde van las almas de las personas que mueren. el Seol. El Seol. Pero también más adelante ya damos un pequeño estudio de lo que es cuando uno muere, que eso no puede hacer nada en el tocar, ¿verdad? ¿A dónde vamos? ¿Qué pasa con nuestra alma? ¿Te vas al cielo? ¿Te vas al infierno? Ya ahora pues explicamos lo que era el purgatorio, ¿verdad? Y cuestiones como esas. Pero vamos a dejarle para otro siguiente estudio. Génesis. En ese libro de Génesis muestran qué historias hay. Está la historia de la creación, desde que Dios creó al hombre, Dios creó a la primera mujer. Está el libro de ahí, el diluvio de Noé, cuando llamó a Abraham desde la tierra donde está Irak ahorita, que lo mandó a la tierra prometida, los hijos que tuvo Abraham, Isaac, toda la descendencia, ¿verdad? De todo eso habla el libro de Génesis, hasta que fueron esclavos de los egipcios. Después está el libro del Éxodo. El Éxodo quiere decir liberación, Éxodo, y habla acerca ya de la liberación, que después de estar 400 años esclavizados del pueblo de Israel en Egipto, salen por la mano de Moisés a la tierra prometida. Génesis, Éxodo, Levítico. El libro de los Levíticos habla de todo tipo de normas, reglas, leyes. Ahí está el famoso diente por diente y ojo por ojo. Ahí está el de que si tú le mochabas la pata a alguien, también a otros te llegaban que la mochaba. Que tú robabas algo, tenías que retribuirlo. De muchas cosas, de la pureza sexual también habla, no solamente los 10 mandamientos, ¿verdad? Hay una normativa en el libro de Levítico que hasta el por qué mucha gente no come puerco, porque ahí viene también para el pueblo de Israel, el pueblo judío, ciertos animales con pezuña los consideran como inmundos. Ciertos animales del mar que no tienen escamas se consideran como inmundos. Ellos no pueden comer avestruz, no pueden comer conejos o liebres, no pueden comer, por ejemplo, el delfín o el tiburón que no tiene escamas. No, aquí agarramos cualquier animal y para los sapos y todo eso nos echamos la cocina, ¿verdad? Ahí vienen todas esas reglas en Levítico. Números. En Números habla acerca de todo ¿cómo se llama? El censo de todo el pueblo, de toda la gente ahí, de todas las agrupaciones. Deuteronomio viene a ser como un recordatorio del libro del Éxodo. De hecho, en el Deuteronomio, en el 5.º libro, también habla acerca de los 10 mandamientos. Lo vuelve otra vez ahí a remarcar. ¿Alguien se usaron los 10 mandamientos? No robarás. Que me diga uno. No robarás. Honrarás a tu padre y a tu madre. 10. No tendrás dioses ajenos delante de mí, porque yo soy tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres hasta los hijos de la tercera y cuarta generación. No serás imagen de una cosa creada. No desearás la mujer de tu prójimo, ni tu burro, ni el animal, ninguna cosa. No tendrás envidia, no mentirás, no robarás, no matarás, no levantarás falso testimonio. Si uno los cumpliera, otro tipo de sociedad seríamos, ¿verdad? Esos son los llamados el Pentateuco,
o la Torah. Cuando escuchen esas palabras, quiere decir, son los primeros 5 libros de la Biblia. Hay 12 libros de historia en la Biblia que hablan de la historia del pueblo de Israel. Y primero empieza con Josué, el libro de Josué. Josué fue el sucesor de Moisés. A Moisés no se le permitió entrar a la tierra prometida porque tenía un pueblo tan rebelde que Dios le dijo: mira, Moisés, ya, hasta aquí llegó tu propósito, puedes ver la tierra de lejos, aquella que le prometí a tus antepasados, pero tú no vas a entrar. Y esta generación tampoco va a entrar, porque fue una generación tan rebelde en todo el camino y en todo el proceso. Y escogieron a Josué. Una frase de Josué dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque yo estaré contigo todos los días de tu vida. Y esas palabras a veces uno las toma. Cuando uno tiene miedo, Dios me dijo que no tema, porque Él debe estar conmigo. Josué, el libro de los jueces, Ruth, primera de Samuel, segunda de Samuel, primera de Reyes, segunda de Reyes, primera de Crónicas, segunda de Crónicas. En estos libros, varones, el pueblo de Israel empezó a crecer en esa tierra prometida, y los que estaban encargados decían: yo no puedo con tanta gente que hay. Entonces dijeron: hay que poner jueces, hay que poner unos representantes. De allá viene todo eso, a veces la política. Pongan uno por cada 50, un juez por cada 50, por cada 1000 o por cada 2000, un representante. Ya después de los jueces empezaron que querían un rey. ¿Quién fue el primer rey de Israel? ¿Se acuerdan? Saúl. Saúl, el rey Saúl. Y después del rey Saúl, Dios escoge a un pastorcito llamado David. ¿Y quién no ha conocido la historia de la pelea entre David y Goliat? Ese era ese mismo, aunque todavía no era rey. Con una piedra, ¿no? Una piedra, una honda, ¿verdad? Sean ustedes que por aquí mismo aquí les dan piedras boludas, no, y en la mera frente ahí. Entonces ahí vienen todas esas historias. ¿Quién no recuerda, por ejemplo, Sansón y Dalila? ¿Se han escuchado esa historia? Aquí también viene en el libro de Jueces, porque él era un hombre muy especial, Sansón. Antes decían, hacían mandas como ahora, pero allá hacían pues mandas ya. No me voy a cortar el pelo porque soy dedicado a Dios, soy nazareo. Entonces dejaban crecer el pelo y Dios los llenaba de su Espíritu Santo, ¿verdad? Ustedes saben la historia que una muchacha que no era no era pues de la, ¿cómo se llama? Del pueblo, llamada Dalila, que era de los filisteos, de los enemigos, buscaba la manera de cómo ver dónde estaba su fuerza, hasta que por fin dijo: pues trae mi cabello, y lo pela la rapa y se le quita toda la fuerza a Sansón. Ahí vienen esas historias. Esdras, Nehemías, Esther. Aquí vienen, por ejemplo, fíjense cómo ha sufrido el pueblo de Israel, ¿verdad? Ya ahorita pues ya quiere andar ahí, también ahí peleando, ¿verdad? Pero fue esclavo de Egipto, fue esclavo de Persia, fue llevado a Babilonia, donde está Irak. Cuando en los tiempos de Jesús estaba gobernada por el imperio romano, pero antes estaba invadida por el imperio griego, y así durante toda la historia del pueblo ha aparecido muchas cosas. Esdras, Nehemías y Esther. Hay 5 libros de poesía. 5 libros de poesía. Así que cuando ustedes vayan a conquistar a una muchacha, vean aquí en estos libros qué dice acerca de las mujeres, ¿verdad? No, que locos que a veces no sacamos acá doble sentido. No, cosas bonitas que dice la Biblia. Uno es el libro de Job. Son 5 libros de poesía. El libro de Job, los salmos, 150 salmos de todo tipo. Muchos, la mayoría los escribió el rey David, muchos los escribió Moisés, ¿verdad? Pero muy bonitos los salmos. Los proverbios. Oiga, ¿por qué
Yo he visto que los salmos es como lo que cantan en las iglesias, ¿no? Es puro cantado. Hay hermanos que se han dedicado a buscar la música a esos salmos. Por ejemplo, el Salmo 23, el famoso salmo que el Señor es mi pastor y nada me faltará. Ese es el libro de la mujer que más se le ha puesto música y tonadita. Es más, ¿así conocen a Leodán? Bueno, él tiene una que se llama Jesús es mi pastor. Jesús es mi pastor y nada me faltará. Ya murió. Ahí el Salmo 91 lo uso en taller. El Salmo 91 también. ¿Cómo va? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío y mi libertador. En sus alas te cubrirá. No temerás el terror nocturno, y así por ahí va, ¿verdad? Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares. Esos son los 5 libros de poesía y muy bonitos. Yo los reto, varones, a que lean la Biblia, a que lean completa la Biblia, pero no para que entren en controversia con alguien, simplemente para que vean lo que Dios habla a través de su palabra. Profetas mayores, hay 5 profetas mayores. Isaías, que fue uno de los que profetizó la venida del Mesías 800 años antes de que Jesús naciera. Isaías, no me acuerdo si es 9 o 9:6, y dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre sus hombros, y se llamará su nombre, Padre eterno, Dios fuerte, príncipe de paz, Emmanuel, Dios con nosotros. Profetizado, imagínense, él no lo vio, pero a través de la visión que Dios le daba, estaba viendo el nacimiento de Jesucristo 800 años después. Pero porque dice que Emmanuel, eso es lo que significa Dios con nosotros, porque a Jesús así también se le llama, no solamente Jesús, ¿verdad?, como el Salvador, sino Emmanuel quiere decir Dios con nosotros. Yo pensé que era un nombre ese. Pues porque nosotros así le ponemos nombre. Tengo un hijo así que le pusimos Emmanuel. ¿Isaías qué? A ver, 9:6. ¿Sí dice así o 6:9? 9:6. A ver, Lucas 6:9 o 9:6. Ahí no está. ¿No? 9:6. 3:5, 5:8. Isaías 9:6. Más una paloma. A ver. Más una paloma mía, la perfecta, mía es la única de su madre. ¿No? Isaías, a ver, vamos a ver, yo digo si. Isaías. Aquí está. Isaías 9:6. Porque un niño no es nacido. A ver, ponte de pie y fuerte. Fuerte, que era todo. Ahí va. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Fíjense, todo lo que estos profetas, ¿verdad? Por eso le llaman profetas, porque veían lo que venía en el futuro. Y no lo vieron ellos físicamente, pero sí, yo creo que se asombraban, porque también este profeta, en el capítulo 53, vio la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. En el capítulo 53, cómo lo desfiguraron a Jesús, por qué Dios cargó el pecado de todos nosotros en Él, por qué llevó nuestros dolores, sufrió nuestras enfermedades, y por sus llagas, por todo lo que hicieron a Jesús, fuimos nosotros sanados, ¿verdad? Entonces tenemos 5 profetas mayores: Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Así se les llama, porque también la extensión de sus escritos es más amplio que nosotros, porque también hay 12 profetas menores. Y a ver si alguno han escuchado ustedes, ¿verdad? Está Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás. ¿Quién no recuerda esa historia de Jonás y la ballena? Ahí viene Jonás. Miqueas,
Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Estamos hablando de 39 libros. Hay otras versiones, ¿verdad? Para que también que digan, caray, pues aquí nos digo que eran 39, pero otros manejan 43 o 44, ¿verdad? En otras traducciones de la Biblia. Pero este en particular son 39 libros del Antiguo Testamento. Ahora, cuando digan, pues Isaías, pues ya saben que está en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y lo buscan, no lo buscan acá al final, porque así están divididos de acuerdo a la palabra de Dios. Ahora, el Nuevo Testamento, ¿cómo se clasifica el Nuevo Testamento? A ver, díganme los 4 evangelios. No, pues no que me vayan a decir todo, ¿verdad? 4 evangelios. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. ¿De qué hablan estos evangelios? De hecho, ¿verdad? La palabra evangelio quiere decir las buenas nuevas. Eso es lo que significa la palabra evangelio. Las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo por el apóstol Juan. Las buenas nuevas por el apóstol de nuestro Señor Jesucristo, escritas por el apóstol Mateo, por Marcos y por el apóstol Juan. 4 evangelios. Y todos hablan de la manera que vieron a Jesús, ¿verdad? Unos hablan desde que nació, ¿verdad? Empiezan a escribir la genealogía, quién eran los papás de Jesús, los abuelos, los ancestros, hasta llegar al rey David, y después de ahí más para atrás, hasta llegar hasta Abraham, y después de allá dicen, hijo de Adán, hijo de Dios, ¿verdad? Y así hablan estos los evangelios, hablando de la vida, el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quieres conocer a Jesús más a fondo? Lee los evangelios. Y es la historia de un hombre, o sea, no es, a veces nosotros lo tenemos conceptualizado muy así, muy religiosamente, ¿verdad? Nada más una película de está qué bonito, ¿verdad? Pero era un hombre, hijo de Dios, hijo de hombre, naturaleza humana, naturaleza divina, hombre completamente, Dios completamente. Pero era la historia así como uno de ustedes, que se compadecía de la gente, que recibía críticas, que lo querían matar, que sus amigos le negaron, ¿verdad? Que uno de ellos lo vendió por 30 monedas de plata, llegó a los sacerdotes y le dio un beso para decir, este es Jesús. De todo habla eso los evangelios. Habla que ahí en una cruz fue crucificado junto a 2 ladrones que también merecían morir. Cuando dio su último respiro, cuando dijo él, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y expiró el Señor Jesús. Habla cuando un hombre que tenía por ahí un terreno cerca, ahí, digo, denme el cuerpo del Señor Jesús, yo quiero ponerlo en una tumba nuevecita, que era José de Arimatea, y lo llevan ahí cerca, ahí donde fue crucificado, y ahí lo enterraron. Más bien ahí lo sepultaron, pero no lo enterraron, porque lo pusieron en una cueva. Habla de que la primera mujer que vio a Jesús resucitado, ¿quién fue? María Magdalena, ¿verdad? Y que en esta historia habla que Jesús resucitado estuvo 40 días hablándoles acerca del reino de Dios. 40 días. Y por ejemplo, uno de los discípulos, que es muy conocido como hasta no ver, no creer, le digo, no, pues yo no he visto al Señor Jesús resucitado hasta que no le ponga aquí el dedo donde le pusieron los clavos, o ahí en los tobillos, o aquí en el costado, quiero meter la mano aquí, voy a creer que Jesús realmente resucitó. Y Jesús le dijo, bienaventurados ustedes varones, cuando creen en Jesús, somos bienaventurados porque no vimos a Jesús físicamente resucitado. Y él dijo, más bienaventurados los que no vieron y creyeron. Cuando tú crees en Jesús de esa manera, bienaventurado es, porque es esa pena que nos mantiene vivos. Y de eso hablan los 4 evangelios, de la vida, el ministerio, la muerte, la sepultura, la resurrección
la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, y que también dijo, así como yo fui levantado al cielo, habrá una segunda venida, de ahí en el mismo lugar donde yo fui levantado, ahí llegaré de nuevo. Esa es la esperanza de la iglesia, que Cristo vuelve otra vez. Hay 13 cartas paulinas. ¿Alguien conoce la vida del apóstol Pablo? ¿Alguno de ustedes? El apóstol Pablo antes se llamaba Saulo de Tarso. Y Saulo de Tarso era un perseguidor de la iglesia. Era un cómplice de los asesinatos de los primeros cristianos. Y fue el último apóstol que vio a nuestro Señor Jesucristo. Cuando le dijo y iba directito a agarrar a otros cristianos, dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo le dice, Señor, ¿quién eres? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y en otras palabras dice, tú vas a ser mi seguidor y vas a saber lo que es sufrir a causa de mi nombre. Y lo dejó ciego el Señor así con ese resplandor. Y a partir de ahí, Pablo le dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ve, entra a Damasco y empieza a proclamar las buenas nuevas, que en mí, hablando Jesús, hay salvación para cada persona. Y Pablo empezó a predicar y a predicar y a predicar, aunque al principio no lo creían, ¿verdad? Porque era un perseguidor de la iglesia. Y fue el que más cartas escribió, pues se llaman así, cartas paulinas. Y de estas cartas son la carta a los hebreos, la carta a los romanos, a todos los que vivían en Roma, a los que vivían en una ciudad que se llama Corintios, escribió 2, primera carta, segunda carta a la iglesia de los Corintios. Había una ciudad que se llamaba Galicia y escribe también una carta a los Gálatas, otra a Éfeso. Hay unas ciudades que todavía existen, Éfeso. Pues voy a escribir la carta a los Efesios. Otra ciudad que se llamaba Filipos, a los filipenses. Otra ciudad que se llamaba Colosas, allá en Grecia. Ahí va otra carta para los colosenses. Tesalónica, primera y segunda carta a los tesalonicenses. A un discípulo que él quería mucho, que se llamaba Timoteo, le escribe 2 cartas, primera y segunda carta a Timoteo. Le escribe una carta a Tito, de sus servidores así más cercanos, y otra carta a Filemón, porque eran encargados de las iglesias, y le decían, Timoteo, a ti te encarezco delante de los hombres y de Dios, que prediques el evangelio a diestra y a siniestra, que se comporten como verdaderos soldados de Cristo. Y Timoteo, ahí dice que era un joven, no sé, a la hora de unos 21 años para abajo, y le decía, ¿verdad? Pablo, cuando tengas tentación, Timoteo, huye de las pasiones juveniles, porque estaban pues, en la juventud, ¿verdad? Pero quería el apóstol que estuvieran centrados en Cristo. Esas son las 12 cartas, las 13 cartas paulinas. Hay 8 cartas generales en el Nuevo Testamento, que es la carta a los hebreos, la carta de Santiago, primera y segunda de Pedro, que son cartas generales. Es para todas las iglesias, toda la Biblia es para todas las generaciones. Primera, segunda, tercera, cuarta carta de Juan. Aparte del evangelio que escribió 3 cartas más pequeñitas. La más grande que tiene son 5 capítulos. Yo creo que no tiene capítulo o algo así. Y la carta de Judas. También es muy cortita ese libro. Y el Apocalipsis que escribió el apóstol Juan, estando preso en una isla llamada Patmos. Entonces, si ustedes lo buscan allí en Google, esa ciudad existe todavía allí. Oiga, ese San Judas es el San Judas que... No, Judas. Había 2 Judas. Había, exactamente, ¿verdad? Judas Tadeo, que es el que comúnmente hacen una lista por ahí, ¿verdad? De San Judas, así como le llaman. San Judas Tadeo.
pero el otro se llamaba Judas Iscariote. Sí. ¿Cuál es? Judas Tadeo. Entonces ahorita si uno trae una pura moneda y no trae el bastón. Una pregunta que quería ver que en algunos libros, pasajes de esta Biblia, puedo estudiar donde habla de los gigantes y de los que le llaman duendes. Pero de los duendes no te puedo decir nada, pero sí, la Biblia hay una parte que se habla de gigantes. Por ejemplo, Goliat, era uno ya de los últimos así de las generaciones, porque poco a poco, aunque no lo crees, ya saben que en la tierra hay personas muy altas. Nosotros tenemos una estatura promedio de 4 creen los mexicanos. 1.60. Por ahí, unos 60, 60. De los más grandes, a los 70. Y uno ahí que se dispara, algunos 85, 2 metros. Bueno, Goliat medía un poquito más de 3 metros. O sea, todavía existían personas muy grandes. Pero antes habla la Biblia de que había gigantes. Porque yo conozco ¿cómo se dice? Amistades, que tienen bajas estaturas, y en mi tiempo estudié en la primaria con ellas y decían que eran descendientes de los duendes, pero no hacían magia, sino que su estatura era similar a lo de los duendes, que era una estatura baja, y de ahí no hay muchas historias de esas, ¿verdad? De hecho hay tribus que se les llaman los pigmeos, ¿sabes? Que miden 1 metro, y muchas veces ya por los genes, de repente salen personas muy pequeñas de estatura. Oiga, y de los gigantes que dice él, ¿son los gigantes que le ayudaron a Noé? ¿O son la que? película. Bueno, vamos a tratar este tema en otra ocasión para que no nos perdamos, ¿verdad? Ahorita yo lo que sí quería enseñar, ¿verdad? Antes de tener una de unos 15 minutos, era acerca de la Biblia, de que la conozcan. Que tú digas, caray, pues ya me enseñaron que la Biblia se divide en 2, el Viejo Testamento y el Nuevo Testamento, que habla del nuevo pacto de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que significa el viejo pacto, ¿ya? Que hubo con la ley de Moisés, pero ahora tenemos un nuevo pacto sellado con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál se llama? Nuevo Testamento. Si ustedes quieren entrar al Nuevo Testamento, tienen que aceptar el sacrificio de Jesús en la cruz, la sangre de Cristo, la sangre de Cristo. Entonces estamos en el nuevo pacto. Entonces ya cuando digan Isaías, no, el Viejo Testamento, ¿verdad? Salmos, Viejo Testamento. Pero ya cuando Mateo, Nuevo Testamento. Colosenses, Nuevo Testamento. Apocalipsis, Génesis, primer libro, Apocalipsis, el último libro. Entonces ya más o menos nos dimos una idea de cómo está conformada la Biblia. Esta Biblia son 66 libros, 39 libros del Antiguo Testamento y 27 libros del Nuevo Testamento. ¿Cuánto tiempo creen que se pueda tardar estando aquí para leer toda la Biblia? Y no me digan que no tienen tiempo. ¿Cuánto creen? Pues he oído a gente que dice que si lee uno toda la Biblia así de jalón que queda loco. Quedas loco para Dios. Miren, mientras más leemos la palabra de Dios, como les dije la otra vez, ¿cómo aumentamos nuestra fe? A lo mejor aquí estamos sin fe, así, a lo que salga. ¿Cómo aumentamos nuestra fe? La Biblia misma te da la respuesta. Romanos capítulo 10, verso 17. La fe viene por el oír, y el oír viene por la palabra de Dios. Mientras, por ejemplo, muchos de ustedes no me conocen. ¿Quién me conoce poquito? Por el nombre nomás. Por el nombre. De su forma de ser. Pero haz de cuenta, nomás nos vemos a lo mejor 1 hora y media, ¿no? Y me voy, a lo mejor ya ni se acuerdan, ya vengo, el Mario. Pero con muy poquito me conocen. ¿De dónde soy? ¿Cuándo nací? ¿Cómo se llama mi mamá? ¿Cómo se llama mi papá? ¿Cuántos hermanos tengo? ¿Cuáles son mis apellidos? ¿Dónde hice la primaria? ¿Por qué reprobé segundo de primaria?
¿por qué saqué un 0? Nada, eso todas las horas, pero mientras más estás cerca de una persona, varón, hermanas, mientras más estemos cerca de Dios, nos vamos a sentir más seguros en Él. ¿Y cómo lo vamos a conocer? Y no es, como digo, ha habido personas ateas y documentadas que dicen, voy a leer la Biblia para demostrarles que su Dios no existe, y salen convertidos a Cristo. Porque la Biblia es la palabra de Dios, no es cualquier libro, varones, no es cualquier libro. La Biblia, durante toda la historia, desde que originalmente se hicieron en pergaminos, en rollos así hasta de, ¿cómo se llama?, de cuero, de cerdo, de animal, ahí hacían los pergaminos. Ha habido muchas generaciones que han querido destruir la palabra de Dios. Estamos en el 2026, porque la palabra de Dios dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Esto que tienen aquí ustedes, varones, la palabra de Dios es algo sobrenatural. ¿Cuánto tiempo uno la lee? Hay estudios para leerla en un año, estudiando a lo mejor 5 capítulos diarios. Pero ¿quién no tiene de aquí ustedes tiempo para leer la palabra de Dios? A ver, díganme, ¿cuánto tiempo tiene libre? A ver, cuenta, se duermen 8 horas así, que a lo mejor los más, así que más de relajados y que se duermen a todo lo que da, 10 horas vamos a poner, 10 horas dormidos. Nos quedan 14 horas. De esas 14 horas, hagan de cuenta que 1 hora para desayuno, comida y cena, 3 horas, entonces me quedan 11. 12 de celular. No, hombre, eso es poquito. Todo en el celular, dice. Miren, empiecen, les voy a poner un reto, ¿verdad? Empiecen a leer una media hora a partir de hoy. Pero a lo mejor al principio en algunas cosas se van a tirar para aburrimiento, se van a dormir, pero conforme empiecen a leer la palabra de Dios, la fe que van a experimentar, varones, porque yo lo he sentido, todas las cosas que de repente les digo, a lo mejor ya las leí hace un montón de tiempo y me llegan por parte de Dios, porque es el momento para decírselas. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis es un recorrido sobrenatural. Y dice, caray, si Dios hizo eso por esta persona, ¿lo hará conmigo? Sí. Y les voy a poner un ejemplo, ¿verdad? Dios trata con cualquier tipo de personas. A lo mejor la persona como nosotros, si vemos una persona que está trastornada de sus facultades mentales y que se tira y que se vomita y que se orina y que se hace de sus necesidades sin control, tal vez a nosotros, hombre, hasta le damos la vuelta y le corremos por otro lado, no, es que a la no me vaya a agarrar golpes a mí. Pero cuando Cristo hace interacción con una persona así, Jesús ve más allá, porque sabe que esa persona está poseída por una fuerza superior que no puede dominar el hombre. Dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra príncipes, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad. ¿No les ha tocado que muchas veces en la noche de repente no se pueden ni mover? Y siento que sí, varones, de repente están así todos fijos porque hay una fuerza sobrenatural que todavía no nos quiere soltar. Algo así, que no nos quiere soltar. Y se quedan así y quiere uno hablar y decir, porque a mí también me ha pasado. Pero escucha la voz de Cristo y esos demonios tiemblan al poder de Cristo. Tiemblan. Cuando estaba ese endemoniado que se tiraba, que gritaba, que andaba desnudo, que se quería matar, que se lanzaba al fuego. Hombre, uno se pone a ver esa escena y se acerca Jesús a ese hombre que se llama el endemoniado Gadareno, ¿verdad? Y que los espíritus que moran en él, porque ni siquiera hablaba, ¿verdad? Hacía, escupía y tantas cosas. Dice, ¿qué tienes con nosotros, Jesús? ¿Has venido a atormentarnos?
porque Jesús venía a libertar a ese hombre. Ya ellos le pidieron permiso al Hijo de Dios: Señor, pues permítenos irnos a ese manada de puercos, a ese acto de puercos, y déjanos ir para allá a ocuparlos, porque estaban ocupando el cuerpo de este hombre. Y Cristo se los permitió. Salgan de ese hombre, y el hombre quedó sobrio. Varón, si todavía tienes con ese tipo de luchas espirituales, aquí está Cristo para libertarte. A mí me pasaba, antes de conocer a Cristo, así no me lo van a creer, pero a veces estaba yo en Morelia, ¿verdad? Y a mediodía hasta sentía una luz así, tan de presión, y no podía mover. Decía, ni un dedo, ¿verdad que sí? Ni un dedo, ni un pie, y quería pedir ayuda y no podía. Y quería decir el nombre de Jesús y ni la jota me salía. Pero de repente del interior de uno, ¿verdad? En el nombre de Jesús de Nazaret, déjame en paz. Aléjate en el nombre de Cristo, porque en Cristo hay poder para derrotar eso que nos mantiene atados. ¿Pero puedo comentar algo? Coméntalo. Yo pues en la mañana estaba comentando a mis compañeros que anoche me pasó eso, que estaba soñando que demonios y brujas estaban peleando así en mi mente, y no me podía mover, pero me acuerdo que me reía mucho. Estaba riéndome. No sé, pero hasta me acuerdo que oye, estaba así, dijeron pues, pero no sé por qué me reía. Cuando pase eso, varones, miren, hay una lucha sobrenatural por cada uno de ustedes. Hay una lucha espiritual por cada uno de ustedes, varones, por ustedes, señoritas. Hay una lucha espiritual. No es fácil para el demonio dejar un alma para Cristo. Son portales que se abren cuando uno quiere vivir bien, ¿verdad? Son portales que se abren, ¿verdad? Es que es una guerra espiritual por el alma de cada uno de ustedes. Si ustedes lo dejan hacia la deriva, el diablo te va a llevar directamente a donde él va. ¿Dónde va? Al infierno. Allá, que los quiere, allá nos quiere. Entonces, ¿qué nos aprisiona? Nos hace tener temor, nos hace tener miedo. Pero cuando ocurran esas cosas, varones, ustedes que ya están conociendo de la palabra de Dios y de Cristo y el poder del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, amén, por la sangre del Cordero Inmaculado, fuera de aquí. En el nombre de Cristo, fuera de mi mente. En el nombre de Jesús, fuera de mi cuerpo. En el nombre de Jesús, deja mi espíritu. En el nombre de Jesús, suelta mi alma. Por la sangre de Cristo, por el poder de su nombre. Y cuando veas así a alguno de ellos, así que se pongan tiesos, ponen la mano en el nombre de Jesús. Para que se salga en el nombre de Jesús. Como la vez que se desmayó José aquí. ¿Qué sentiste? Que se murió el alcoholismo ante mí ya. Ayer nomás murió. Fue lo que cayó. El alcoholismo para mí. Murió ante mí. Fíjense, cuando este hombre endemoniado fue libertado por Jesús, muchas cosas de él ya no se acordó. Pero lo que sí él dijo: Señor, déjame seguirte. Él quería seguir al que era que lo había libertado, a Cristo Jesús. Y Jesús le dijo: mira, no me sigas. Cuéntaselo, esto que te he hecho hoy, cuéntaselo a todos los demás y cuenta las maravillas que Dios se ha hecho en tu vida. Por eso, varones, hermanas, cuando Cristo llega a la vida de una persona, Jesús transforma la vida de las personas. No solamente exteriormente, para eso hay muchas religiones, para ser buenas personas, para ser buenas gentes. Y hay de todas las denominaciones buenas gentes, de todas las que le digan: testigos de Jehová, mormones, católicos, cristianos, evangélicos, nazarenos, luz del mundo, los Hare Krishna, los budistas. Si uno no conoce a Cristo, a lo mejor así nos van a ayudar para ser buenas personas, pero ser buenas personas no nos van a llevar al cielo.
El boleto para ir al cielo, varones, hermanas, es Cristo. Es Cristo. Allá no te va a decir, como a veces nos imaginamos, ¿verdad, Pedro? ¿Por qué quieres que te voy a abrir para entrar al cielo? ¿Por qué qué? ¿Por qué te mereces entrar al cielo? Ah, porque me he portado bien toda mi vida. No, 25 años. Para allá. Sigue. ¿Por qué? Que me arrepentí. Ándele. ¿Por qué? ¿Por qué te voy a abrir la puerta del cielo? ¿Por qué? Porque he decidido seguir a Cristo. Tenemos que tener esa convicción de fe. De hecho, el tema, pues ya lo voy a tener para otro, pero fíjense, nosotros llevamos una vida, a lo mejor de aquí la mayoría, no a nuestro hermano allá, Raúl. ¿Cuántos años? 50 y tantos. 63, hombre, te veo como de 52. Joven, todos somos jóvenes. ¿Verdad? Nuestro camino diario hay un momento en que estamos cansados de nuestra vida. ¿Qué sabemos qué hacer? Ya los jovencitos dicen, híjole, ya no quiero estudiar, ya estoy cansado, me estresa ir a la escuela. Hombre, ¿cuándo íbamos a escuchar esa palabra? O antes nuestros papás, ¿estás estresado? Necesito. No, hombre, salíamos ya de los quitaba el estrés, ¿verdad? Pero ahora ha cambiado mucho nuestra juventud. Y a veces decimos, ya estoy cansado. Ya donde quiera, con nosotros ya grandes, vemos una película y dejamos como a los 10 minutos para dormidos ahí, ya estamos cansados. Bueno, Jesús caminaba mucho. Y dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 4, que llegaron a un pozo y dice, cansado del camino. Jesús se cansaba, de ahí lo sacaron. Dice Jesús que se sentó ahí en el pozo de Jacob. Evangelio de San Juan, capítulo 4, verso del 1 en adelante. El encuentro de Jesús con la mujer samaritana, dice que se sentó Jesús porque estaba cansado del camino. Antes recorrían kilómetros y kilómetros y kilómetros para andar visitando las aldeas. Se sentó y una mujer se le acercó y dijo, dame de beber. Pero Jesús le dijo, si sacas de esta agua, de este pozo, vas a seguir teniendo sed. Pero yo tengo un agua que para nunca más vas a volver a tener sed. Digo, no, pues yo no tengo que tengas ahí tu bote. ¿Dónde vas a sacar esa agua? Yo quiero de esa agua. Y dijo Jesús, yo soy el agua viva. El que tome de mí nunca más tendrá sed. Cuando uno conoce a Cristo, varones, haz de cuenta que te sumerges, como también en el canto, ¿verdad? Se sumergen en el agua viva del Señor. Y no sientes ya más sed en tu vida, porque estás completo en Cristo. Jesús es la plenitud de la vida en cada uno de nosotros. Cuando uno entiende ese propósito en nosotros y decide seguir a Cristo, vas a ver que tu mente, tus emociones, tus sentimientos, tu corazón va a ser muy diferente a como antes vivías. ¿Por qué? Porque dijo el Señor, ¿verdad? El que de mí beba nunca más tendrá sed. Y luego en el capítulo 7, no me acuerdo qué día, en el capítulo 7 dice que tú quieres, dice, lo voy a leer. Tiene sed, venga a mí, beba. Exactamente, fíjate que me acordaba que estaba atrás. Ese sí creo que lo escuchen. Juan capítulo 7. Y apréndanselo, varones. Apréndanselo. Cuando ustedes memoricen palabra de Dios, van a decir, esto dice la palabra de Dios, como dijo Jesús, escrito está. No hay otro nombre más grande que el nombre de Jesucristo. Juan 7, 37.
Evangelio de San Juan, capítulo 7, 37. ¿Cómo vamos? Pero les voy a leer para... Dice la palabra de Dios: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, así como ahorita estamos hablando, ¿verdad? Diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Verdad? Que si alguno tiene sed, varones, hay que ir a Jesús y bebamos del agua viva de Él. Dice: el que cree en mí, hablando Jesús, ¿verdad? El que cree en mí, hablando Jesús, como dice la Escritura, no como digo yo, como dice la palabra de Dios, de su interior correrán ríos de agua viva. Imagínense esa sensación de que Jesucristo mora en la vida de las personas. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen en Él. ¿Qué quiere decir esto, varones? Si es una palabra muy profunda para entenderla. Que cuando uno cree realmente en Jesucristo como Señor, como Salvador, como Redentor, como Sanador, como Libertador, como el Rey de Reyes, como el Alfa, el Omega, el principio y el fin, el buen pastor, la luz, la puerta, el agua viva, la sal de la tierra, la luz de este mundo, la estrella resplandeciente de la mañana, Emmanuel, Dios fuerte, Padre eterno, el Cordero de Dios. ¿Qué más? El Alfa y el Omega, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando uno cree en el Cristo crucificado, en el Cristo resucitado, como dice la Escritura, cuando uno ve esa cruz y es perdonado a través de esa cruz, de todo lo que hayas hecho, varón y hermanas, de todo lo que hayamos hecho en la vida, Jesucristo nos perdona. Estamos creyendo que Jesús ya pagó por nuestros pecados en esa cruz. Y que cuando nosotros creemos, recibimos el Espíritu Santo, como dice la Escritura, para que yo ya no vivas igual como estabas viviendo antes. Para que ya no vivas igual que antes. Para que ya no vivas igual que antes, joven. Para que ya no vivamos igual que antes. Porque el Espíritu Santo viene. Y no lo digo yo. Dice la palabra de Dios que viene a todo aquel que crea en Jesucristo. ¿Lo creen? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pónganse de pie, hermanos. Ahora yo nomás digo, voy a tardarme una hora y va rápido el tiempo. Gloria a Dios. ¿Saben una cosa? El Espíritu Santo está aquí. El Espíritu Santo está aquí. Y aunque ustedes no lo vean nada espiritualmente, así como ahorita les comentó lo que le pasó, a veces las luchas espirituales, les voy a poner un ejemplo, ¿verdad? Es cuando van tranquilos, ¿verdad? Que siempre hacen lo que se les da la gana, ¿verdad? Y todo está tranquilo, pero cuando Cristo viene a la vida de una persona, después de que ustedes pisan un hormiguero, esas chancharras, no hombre, y que pues alborota todo. Entonces, en el reino de las tinieblas, cuando una alma es rescatada por parte de Jesucristo, todos esos espíritus, demonios, todo eso es un alborotadero porque quieren traer, no, Cristo no hagas caso. Y tú a lo mejor dices, sí, tal, eso no, pero si dices, no, déjenme. Y viene otro más fuerte y te arrasa y no te voy a soltar. Y viene otro más fuerte y no te voy a soltar. Pero Cristo viene aquí como libertador. El Hijo de Dios vino a deshacer las obras del diablo en tu vida, en mi vida, en la vida de todas las personas. El Hijo de Dios, el Cordero de Dios, el que nació en un pesebre, el que fue proclamado hace como 2 semanas, cuando iba entrando a Jerusalén, Osana al Rey, al Hijo de Dios, y después de la semana fue crucificado. Cristo vive, varones. Cristo vive. Cristo vive.
nuestra vida, nuestra alma, todo nuestro ser, espíritu y alma y cuerpo a nuestro Señor Jesucristo. Y repitan conmigo: Padre Santo, Padre Santo, te doy gracias por tu palabra. Creo que mi Señor Jesucristo murió en la cruz por mis pecados, que fue muerto por mis pecados, que fue sepultado por mis pecados. Reconozco que soy pecador y que en esa cruz Jesucristo pagó por mis pecados. Creo que al tercer día resucitó. Y en esta hora abro las puertas de mi corazón para recibir a Cristo como mi Señor, como mi Salvador. Espíritu Santo, llena mi vida, llena mi espíritu, llena mi alma, llena mi cuerpo. Gracias, Señor, por adoptarme como tu hijo. Gracias por aceptarme en la familia de Dios. Transfórmame a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Al propósito que tienes para mí. En el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Nos despedimos de la iglesia cristiana del infierno a la gloria. ¡Aleluya!